economía monetaria. Continuando con la información que representa o abarca nuestra clase número 7 de fecha 20 de marzo del año 2021, correspondiente a nuestro curso de economía, y vamos a conocer qué es la economía monetaria. Cuando hablamos de la economía monetaria, hacemos referencia a una rama de la economía. Esta rama es la macroeconomía, que esta rama se encarga de analizar las funciones del dinero como un medio de cambio y depósito de valor. ¿Y cuál es el objetivo de la economía monetaria? El objetivo de la economía monetaria es analizar la demanda total de dinero y la oferta monetaria. Muy bien, para esto pues ya vamos a visualizar, conocer todos los elementos que influyen en una demanda monetaria, en una oferta monetaria y en consecuencia la economía monetaria. Vamos a partir de una base legal que se encuentra regulada en el artículo 118 y 119 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Como parte de la jerarquía de la ley, la Constitución Política de la República de Guatemala es la máxima ley y sobre ella no hay otra. Entonces, voy a solicitar que por favor vamos a visualizar el artículo 118 y 119 y por favor, Obed Callejas nos puede compartir lo que indica el artículo 118. Vayamos, si no tenemos una constitución disponible a la mano, vayamos, busquemos en la web artículos 118 y 119 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a visualizar, vamos a verificar qué es lo que ahí nos indica. Tengo la solicitud de Lady. Yo tengo los artículos aquí en la mano, no sé si los leo. Muy bien, adelante. Puede participar. 118, principios del régimen económico y social. Quiere decir, el régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actúa completado la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Gracias, muy amable. Y esta es la base legal de la cual partimos en una economía monetaria. En una economía monetaria en donde la sección 10ª de la Constitución Política de la República de Guatemala, a través del artículo 118, hace referencia al régimen al principio del régimen económico y social. Y es que el régimen económico y social se funda en los principios de justicia social. Y acá ya hacemos la relación de cómo los factores económicos deben de manifestar esa justicia social. Veamos cómo es obligación del Estado orientar la economía nacional y a través de los distintos entes o instituciones, llámese en primera instancia Banco de Guatemala, llámese Junta Monetaria, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas Públicas, son las instituciones que están entonces responsables de orientar la economía nacional. ¿Para qué? Para lograr la utilización de los recursos naturales. ¿Cuáles eran entonces los factores económicos? Recuerden, en la clase anterior veíamos, los recursos naturales tienen consigo una remuneración. Por eso es el principio de justicia social. Y este principio de justicia social nos indica que los recursos naturales van a remunerarnos con utilidades, con renta o con ganancia. Lo veíamos en la clase anterior. El potencial humano es el trabajo. Es el trabajo, y el trabajo que nos va a generar, cumpliendo el principio de justicia social, el trabajo nos va a generar un salario, ¿verdad? ¿Para qué? Para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. ¿De qué forma entonces hacemos cumplir ese artículo, esa instrucción, ese requerimiento que nos hace la sección 10ª en cuanto al régimen económico y social? En este caso, vemos entonces en nuestro país
utiliza los recursos naturales y el potencial humano. Por eso nuestra actividad económica principal es la agricultura, ¿verdad? Y es de los recursos o de los bienes que exportamos. El potencial humano, pues también contamos con una garantía, la cual es el salario mínimo. Dejo en su tarea poder investigar entonces cuál es el salario mínimo. Lo podemos encontrar a través de el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual establece el salario mínimo que debe de vengar el sector agrícola, no agrícola, y el sector de maquila, ¿verdad? Pero todo esto enfocado en la justicia social. Significa que por un trabajo debe ser remunerado. Y todo esto se pretende entonces para hacerlo de forma equitativa utilizando el principio de justicia social. Significa que si usted, persona individual, realiza una actividad prestando sus servicios personales, profesionales, está generando una mano de obra, aportando a la economía. Es decir, tiene un trabajo, tiene un empleo. Considerando esas actividades, el patrono tiene la obligación de retribuirle ese trabajo a través de un salario mínimo. Pero lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque es así, tenemos un salario mínimo inferior o por debajo a lo que es el valor de la canasta básica. Entonces, si vemos desde ahí, perdemos un principio de justicia social, un principio de equitatividad en donde estos deben de ser coherentes. Pero ¿qué pasa? Tenemos un salario mínimo en un promedio de 3,000 quetzales, cuando una canasta básica está en un promedio de 3,500 a 4,000 quetzales. Y no digamos ahorita que los commodities o los productos incrementan su precio. Vea usted el combustible, uno de los principales, y que esto pues nos lleva a incrementar el precio de los productos de la canasta básica. Entonces, en cierta forma, lo decíamos, es la realidad de la economía de un país, pero debemos de tener previo conocimiento que es responsabilidad y es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano. Algo importante también que nos indica este artículo es que cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Esto significa que en algún momento puedan, por ejemplo, incrementar el salario mínimo, generar un decreto para una nueva bonificación, que está muy lejos de la realidad, pero es obligación del Estado, ¿verdad? Y nos indica cuando fuere necesario. Entonces, ya les decía, hay instituciones que están relativamente inmersas en la evaluación de todos estos temas de economía monetaria. Y decíamos entonces, yo ya les he dicho desde la sesión número 2, vea la información que nos comparte el Banco de Guatemala. Si no quiere leer, por ejemplo, siga usted las redes sociales que nos gusta visualizar, vaya, siga las páginas de Banco de Guatemala, Ministerio de Economía, Bolsa de Valores, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Finanzas Públicas, que esas páginas sí son productivas para nuestra formación profesional. Entonces, hay instituciones y es en primera instancia el poder visualizar entonces la base legal. La encontramos en el artículo 118 y el artículo 119 de la Constitución Política de la República de Guatemala como jerarquía de la ley, la máxima dentro de esta información. Dejo de tarea para que usted vaya de forma analítica, estudie el artículo 119. No es para ninguna tarea, no me tiene que entregar ningún trabajo, es para que usted conozca. Y recuerde que no hay mejor situación que usted vaya de forma voluntaria y lo estudie, como lo decía la lámina anterior, donde indicábamos la reflexión, desarrollemos una pasión por el aprendizaje. Vaya y estudiemos el artículo entonces 118 y 119, que es la referencia en cuanto a la economía monetaria. Y ahora que hablamos de economía monetaria, usted ahora céntrese en esta información. Vayamos, visualicemos cuál es la economía monetaria. Como su nombre lo indica, es relacionada con la moneda. ¿Y qué es la moneda? El dinero. Y ahora, ¿qué es el dinero? Vamos a ver entonces, en primera instancia, el origen
y luego vamos a ver una definición de lo que es el dinero. Cuando hablamos de el dinero, debemos de conocer la palabra etimológicamente, proviene del latín denarium, el cual era una moneda que utilizaron los romanos para realizar sus actividades comerciales. Entonces, el denario era una moneda, fue una de las monedas más antiguas, una de las monedas principales. Si se recuerdan ustedes a través de la historia, cuando, no vamos a hablar de religión, pero para que usted recuerde, cuando a Jesús le pidieron pagar el impuesto, fue al mar, pescó y dentro del pez había una moneda, un denario. Esa era la moneda principal, la moneda original, y esta era la moneda que utilizaban los romanos para realizar sus actividades comerciales. De ahí proviene la palabra dinero, que esto hace referencia al denario como moneda principal, y esto es entonces etimológicamente la palabra dinero. Pero, ¿qué es el dinero? El dinero es cualquier medio de pago, cualquier medio de cambio generalmente aceptado para la obtención de bienes y servicios. Pero más allá de obtener bienes y servicios, también nos sirve para amortizar deudas. Y ahora ya vamos a pensar más en el dinero. ¿Cuánto dinero tengo ahorita? ¿Por qué no tengo dinero? Bueno, ya cada uno puede responderse, ¿verdad? Y ya vamos a hacer referencia o le vamos a dar valor a la palabra economía. Si recordamos, estudiamos que economía es la administración óptimamente de los recursos escasos. Quienes son padres, madres de familia o quienes trabajamos y sabemos realmente cuánto vamos a obtener de ingresos, necesitamos generar una administración de esos recursos. ¿Cómo los vamos a aprovechar o a utilizar de forma óptima? Entonces, eso ya depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una economía monetaria, debemos de enfocarnos también en la liquidez. ¿Cuánto dinero tenemos en este momento disponible? ¿O cuánto dinero deberíamos de tener disponible? ¿Realmente usted lo utiliza para la adquisición de bienes que son para cubrir necesidades? ¿O lo utiliza para adquirir bienes que no son necesarios? Y esto es importante también que desde la clase 1, pues usted ya vaya incursionando los términos y aplicándolos en su vida personal, ¿verdad? Y que estos también sean útiles y aprovechados para su economía, ¿verdad? Que es lo que esperamos al final. Ahora, en nuestra economía tenemos el dinero. El dinero entonces es cualquier medio de cambio generalmente aceptado para el pago de bienes y servicios. Ya veíamos el dinero y el cuasi dinero. El dinero más líquido y el cuasi dinero, el dinero menos líquido. Porque el dinero también nos sirve para amortizar deudas. Al momento que usted adquiere una deuda en una institución financiera, una institución bancaria, le entregan dinero, efectivo, billetes o monedas, o un título de crédito, un cheque. Pero usted tiene la obligación ante esta institución de devolver ese dinero más los intereses. ¿Pero cómo se los va a devolver? Billetes y monedas, dinero. El banco no le va a aceptar que usted le pague con una cabeza de res, por ejemplo, con ganado, no. A menos que sea con un bien que sea a través de una garantía hipotecaria, porque usted le va a entregar un inmueble, una casa, un terreno, porque es la clase del préstamo que ha adquirido. Pero regularmente nos van a solicitar la amortización de deudas con el dinero. Para ello es importante que conozcamos también las primeras formas de dinero. Y acá vamos a retroceder un poco a la historia, vamos a recordar que originalmente una de las formas del dinero era a través de las pieles de los animales y que cada uno pues tenía un valor intrínseco, un valor de cómo podíamos intercambiar o pagar por medio de las pieles. Era también unas formas de dinero, la carne de animales, los animales como tal, vivos o muertos, el trigo como una de las semillas, las herramientas, y en esta época se realizaba el trueque, que era la intersección o el intercambio de bienes por otros. Entonces ahí no existía el dinero, ahí lo que existía eran productos que se intercambiaban entre sí. Claro, habían desventajas porque hay unos productos que tienen
mucho más valor que otros. Y esto pues hacía un desbalance. Entonces, en algún momento va evolucionando las formas de pago, las formas del dinero. Llegamos al dinero mercancía, llegamos al papel moneda, llegamos al oro y la plata. Y ahora vamos a ver también las formas de dinero que tenemos en la actualidad. ¿Hasta dónde vamos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Queda clara la información? ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Estamos claros? Está claro. Dice, gracias por confirmar. De igual forma, si existen dudas, con todo gusto. En cuestión de tiempo, vamos a concluir nuestra clase número 7 hasta este tema. Recuerde que el día de hoy hemos modificado el tema principal en cuanto a la economía monetaria. La economía monetaria nos hace referencia en primera instancia a los agregados monetarios y la clasificación de cada uno de ellos. Aprendimos el día de hoy cómo determinar el valor total de cada uno de los agregados y en función de su liquidez. Vimos también el día de hoy la información relacionada a la economía monetaria, la base legal en cuanto a la Constitución Política de la República de Guatemala. Verificamos las definiciones de dinero, el origen etimológico y las primeras formas de dinero. Yo estaré compartiendo esta presentación en el material de aprendizaje para que usted pueda visualizarla. Vamos a continuar en nuestra clase número 8 y es importante que usted ya tenga un previo conocimiento como lo conversamos durante la semana y que usted tenga disponible el material para que cuando tengamos que participar usted interactúe de forma activa, más que por unos puntos, más que por